¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente para lo que viene. Ok, entonces pasamos a ver un poquito más el IBM y los básicos. Y el IBM y los básicos pues son estos esquemas de reparto que en inglés tienen este nombre que a mí me da escalofríos, que es Pay As You Go, que, bueno, pues lo que terminamos viendo ahí en el tiempo es que las entradas tienen que ser similares a las salidas. Entonces, cuando hay menos entradas, tiene que haber necesariamente menos salidas. Ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Necesariamente vamos a tener que reducir las prestaciones o aportarle mucho más al régimen para obtener lo mismo que estamos obteniendo. Entonces, vamos a pasar de algo que tenemos hoy, que digamos que estamos aportando un 12, grandes números, y recibiendo un 48. Eso nos da 4 veces lo que aportamos. Esas 4 veces es mejor que la cuenta individual. Entonces, para todos es un buen negocio aportarle al básico, pero eventualmente, cuando tengamos que ir tomando esas decisiones difíciles y reduciendo las prestaciones, eso va a ir bajando, va a llegar a ser, por ejemplo, un aporte de 15 para recibir 45, o un aporte de 15 para recibir 38. Y eso empieza a bajar esa relación de lo que yo pago a lo que yo recibo, pues relativamente rápido. Y no solo lo baja relativamente rápido, sino que lo baja por debajo de lo que me paga la cuenta individual. Entonces ahí empezamos a tener otra decisión difícil. Le seguimos metiendo al básico, cuando cada colón que le metemos al básico nos paga menos de lo que nos paga ese mismo colón en la cuenta individual. El sistema multipilar, pues también lo mencionaba Carlos, tiene esquemas que se complementan. El básico, por ejemplo, es muy estable en el tiempo y a la hora de pagar la pensión no va a tener esos picos de volatilidad. El de cuenta individual no tiene pues riesgo de solvencia como tiene el básico. Entonces, tener una parte de cada uno pues nos beneficia, y es importante siempre tenerlo, pero tal vez en el futuro cercano tengamos que replantearnos cuál va a ser la proporción de cada uno. No solo por la caída de la capacidad de pagar de los básicos, sino por el costo-beneficio que nos van a ofrecer. Entonces, yo ahorita no tengo tantas propuestas relativas a cuál es el sufrimiento que preferimos, si preferimos tener una pensión más tardía, pagar más, recibir menos. Pero creo que hay algunos espacios en los que hay mejoras sustanciales que se ajustan a aquellos principios que vimos en la pregunta pasada. El primero, y voy a arrancar con algo que no hemos mencionado mucho, que es el llamado cuarto pilar, el no contributivo. Yo creo que el no contributivo tiene una evolución natural, que es hacia la pensión básica universal, que pues es un proyecto que han dando vueltas por hasta incluso corriente legislativa. Venía la SUPEN desde el tiempo de Álvaro Ramos, yo creo que muchos de los señores acá lo conocen. Lastimosamente ese anda atrás de ese mismo fondeo que nos presentó don Carlos, usar las pensiones con cargo al Estado de la gente que se va muriendo para fondear esa pensión básica universal, y eventualmente traer el aporte estatal al IBM para cubrir esa pensión básica, que sería mucho más alta que la no contributiva y mucho más de mucho más alcance. Ahorita la no contributiva hay muchísima gente que la necesita y no la puede acceder, pues resolveríamos por ahí. Entonces empezamos tal vez con lo más duro, lo más importante: darle una pensión digna a la gente que más la necesita, darle una pensión mínima a todos y resolver por ahí al menos algunos de los problemas de cobertura y equidad. El resto tiene que ver más les decía, con explotar las ventajas de cada uno de los pilares. Primero, la voluntaria ahorita
pues no podríamos decir que ha fracasado, pero no ha tenido el éxito que se esperaba. Solo un 5% de la gente que tiene ROC tiene voluntaria, y de esos que tienen voluntaria, la fracción que le pone el 10% es minúscula. Entonces tenemos un reto importante en contribución a la voluntaria, que podría eventualmente ser el aporte principal a la tasa de reemplazo. Entonces ahí sí se puede meter un poco el regulador, y ahí hay retos del lado de la oferta y de la demanda. Del lado de la demanda hay que pues avanzar en temas de comunicación, de educación financiera. Hay que pues tener una conversación un poco más transparente con la gente. Hemos pasado en este péndulo que hace un rato mencionaba doña Vivian, gente que piensa que no va a tener pensión, y gente que dice que sí, que claro, que por supuesto vamos a tener pensión, pero no cuesta mucho abordar y decir que vamos a tener pensión, pero vamos a tener una pensión peor que la que tuvieron nuestros papás y nuestros abuelos, y al tener esa peor pensión tenemos que hacer algo. Entonces pasa por ahí, y del lado regulatorio, del lado de la oferta, yo creo que es necesario aflojar un poco las restricciones a la provisión de voluntarios. Ahorita darle una voluntaria a alguien pues es un trámite, y aquí está don Roger que puede confirmar. Entonces tal vez podemos tener voluntarias un poco más flexibles, no sé, que con la tarjeta de crédito uno se puede ganar los puntos y ponerlos a la pensión voluntaria. Eso sería muy sencillo, pero ahorita hay restricciones operativas y restricciones regulatorias. Eso con la voluntaria. La voluntaria tenemos que revivirla, y tenemos que pues, ponerla a funcionar como dentro. El caso del ROC, el ROC ya pues tiene es un esquema de cuenta individual, y los esquemas de cuenta individual no solo ofrecen ese 1 a 3 que les mencionaba hace un poco, sino que si pudiéramos empezar a ahorrar desde antes, nos dan un crecimiento exponencial mucho más fuerte. Si nosotros pudiéramos empezar a aportarle al ROC a la gente antes de entrar a trabajar, incluso antes de los 18 años, antes de los 15, si le pusiéramos al nacer a la gente un pequeño aporte, ese pequeño aporte pues va a multiplicarse más de 20 veces al momento de la pensión. Entonces podemos tratar de aprovechar aportes, los mismos aportes que hubiéramos hecho en otra parte, hacerlos al ROC a edades más tempranas, y eso nos puede dar un valor mucho mayor de pensión que ese 15-20% que podía darnos el ROC. Entonces eso nos puede comenzar por otro lado. Y en la fortaleza que yo le veo también al régimen básico, también la que mencionó Carlos, que a la hora de pagar la pensión, el régimen básico se parece a lo que llamamos una renta vitalicia. Una renta vitalicia es un pago que es predecible, que uno va a recibir hasta el momento en que se muera, que se va ajustando con el tiempo para mantener algún poder de compra. Y yo creo que es posible encontrar algún espacio para que los proveedores de los regímenes básicos pues adecuadamente financiados puedan recibir recursos del ROC para dar una pensión con una renta vitalicia, con una renta similar a la pensión básica. Entonces, sin plantear aquí las preguntas difíciles, yo creo que tenemos todavía espacios para ganar pequeñas ventajas, pequeñas victorias, aprovechando las cosas en las que cada uno de los pilares es fuerte. Creo que esa sería mi aporte por ahora. Podemos conversarlo más adelante. Gracias. Muchas gracias a Humberto Hernán por su posicionamiento. Importante la mención que hizo sobre la pensión básica universal. ¿Está Costa Rica preparado para una pensión básica universal? ¿Quién fondea o cómo se financiaría una pensión básica universal en Costa Rica? Preguntas importantes que han estado en la palestra de la discusión. Bien, ahora escucharemos a don Danilo Montero, igualmente
con las reformas que deberían efectuarse en los sistemas de pensiones para incrementar su alcance, asegurar su sostenibilidad y garantizar una vejez digna a la población costarricense. Igualmente, don Danilo, 10 minutos para responder esta consulta. De nuevo, como mencioné en la primera parte, los expertos son estos muchachos, en realidad no es un área, mi participación es marginal, soy pensionado, entonces solo la conozco desde esa perspectiva, que retiro el cheque cada mes puntual. Tal vez aquí mis observaciones desde el punto de vista puntuales de lo que debería hacerse, no voy a insistir en los temas que ya Carlos, Robert y Jaime pueden desde luego aportar, sino que voy a llamar la atención sobre dos temas que yo sé que Humberto los tiene muy bien mapeados, y es que se dio un paso muy importante hace 25 años en la Ley del Trabajador y se creó el segundo y tercer pilar, pero hasta ahí llegamos. Le quedamos debiendo a la historia, porque no se hizo nada con el mercado de valores. En realidad el mercado de valores no se renovó, y Johnny lo sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Dejamos como que todo lo demás se generara espontáneamente. Ya hablamos de que el fondeo lo proveen las personas, ya Carlos sugirió de dónde pueden salir otros poco de cueros. Ya sabemos qué se puede hacer con la plata, hay que destinarle la plata a la gente, pero ¿qué se hace con los recursos en el interín? Ahí hay dos posibles de varios caminos. Uno, un uso político, y algunos lo están tratando de lucrar, ¿verdad? Cuando sugieren repartamos el robo. Entonces ahí hay un uso, como economista lo veo así, ¿verdad? Hay un uso político de esos recursos, ¿verdad? Entonces repartámoslo y después lo cosechamos en términos de votos. El otro podría ser financiar desarrollo económico. Y ese tema a los economistas nos produce a veces algunas suspicacias, ¿verdad? Por ahí con mucha frecuencia uno ve gente hablando de que financiamos obra pública. Yo no veo a Carlos Pema administrando vagonetas, ingenieros y arquitectos y trabajadores golpeados, con jornadas en las noches, a Jaime mucho menos, a Robert tal vez, pero no es la labor de una operadora de pensiones administrar vagonetas. Lo que administran son valores. ¿Y qué son esos valores? Son derechos, sí, efectivamente, que se crean para ser negociados en un mercado de valores, y ese mercado de valores no lo hemos promovido. Y ahí el mensaje, digamos que nos tranquiliza a uno muchísimo, es en las manos en las que está ahorita el CONACYT. Y digamos, no es un punteo directo a Humberto, ¿verdad? Simplemente la sugerencia de que algo vamos a tener que hacer, porque cuando hablamos de financiar la obra pública, sobran las ideas. Tremendas ideas que podríamos utilizar esos recursos de JUPEMA, del IBM, del ROP, para financiar carretera a Cartago, carretera a San Carlos, a ver si finalmente la veo antes de morir, o la carretera a la 32, pero ahí de lo que estamos hablando es que necesitamos un mercado de valores, un mercado que cotice, más que valores, cotice riesgo, y eso no se genera espontáneamente. Necesitamos un mercado de veras donde tengamos un buen mercado de deuda pública, un mercado de